Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 8. Vamos a leer dos versículos nada más. Bueno, tres versículos, del versículo 8 al versículo 10. Anhelamos primeramente el Señor poder cubrir buena parte de este texto. Recuerde que es una manera de estudio de la epístola a los Romanos. Capítulo 1 y versículo del 8 al 10. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Yo leo el 8, usted el 9 y juntos el 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces, inicio, dice el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El 9. En mis oraciones. El 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón a través de tu palabra. Instrúyenos, fortalécenos, queremos recibir, queremos aprender más de ti. Bendito Señor, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. En primer lugar, recordarles que cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los romanos, el nombre apropiado sería la epístola del apóstol Pablo a las iglesias en Roma. ¿Por qué a las iglesias en Roma? Porque la iglesia, expliquémoslo de esta manera. En primer lugar, todos nosotros creo que tenemos ya bien en claro que la iglesia no son estas instalaciones, ¿verdad? La iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Entonces, en la época de Pablo, no habían congregaciones constituidas como las conocemos en nuestro tiempo. O sea, no había una iglesia, un local, mejor dicho, donde se reunían los hermanos, sino que lo que habían eran pequeñas congregaciones domésticas. Usted recordará que cuando decíamos cuando decíamos congregaciones domésticas, nos referíamos a un grupo de hermanos que se congregaban en algunos de los hogares o en los hogares de cada uno de ellos, se alternaban, hoy en la casa de fulano, mañana en la casa de sultano, y de esa manera. Entonces, ese conjunto de congregaciones domésticas era lo que se identificaba o lo que el apóstol llama la iglesia en Roma. No un local, sino los creyentes que ahí habían. Ahora, cuando el apóstol hace mención y dice, primeramente, estoy en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a, ¿qué dice, hermanos? A todos vosotros, a todos los hermanos, todos los creyentes de Roma, o los que estaban en Roma, de que vuestra fe se divulga, ¿cómo dice, hermanos? A ver, léalo, que vuestra fe se divulga, ¿cómo dice? Por todo el mundo. Ahora, yo le hago una pregunta. Recuerde que esto es a manera de estudio. El apóstol dice que se divulga por todo el mundo. ¿Tenía el apóstol Pablo la capacidad para poder determinar que efectivamente la fe de los creyentes estaba cubriendo al mundo para que él diga que su fe se propaga por todo el mundo? ¿Tenía la capacidad de identificar o de saber eso? Recordemos que no había un sistema de comunicación tan fluido, tan fácil como lo tenemos hoy en día. No había. Entonces, ¿cómo el apóstol puede saber que en todo el mundo se estaba propagando su fe o la fe de los creyentes? Y si habla de todo el mundo, estaría hablando también de esta parte del mundo, que en este caso todavía llamémosle, para el mundo conocido, no era o no había sido descubierta esta parte del mundo. No había sido. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice que la fe se propaga
por todo el mundo. ¿Y por qué el interés del apóstol Pablo de ir a Roma? ¿Cuál era el interés de estar allí? Mis estimados hermanos, en primer lugar, quiero ejemplificárselo de esta manera. Es curioso que aún en el día de hoy hay dos lugares, bueno, hay más, pero hablemos de dos lugares. Hay dos lugares primordiales en el mundo donde todo lo que allí sucede es noticia. Dos lugares de manera, llamémosle, prioritaria. ¿Cuáles son esos dos lugares? ¿Alguien tiene alguna noción de cuáles son esos dos lugares que todo lo que ahí pasa es noticia? Uno de ellos es, exacto, como han dicho, Israel. ¿Y el otro? Exacto, Estados Unidos, bárbaros. Dos lugares que todo lo que ahí pasa es noticia, hermano. Usted, si tiene esa costumbre de estar pendiente de las noticias, yo les he dicho un montón de veces, yo en lo personal ya no mucho, antes sí, pero si usted quiere hacer la prueba, compre un periódico, bueno, ya no hay ni necesidad de comprarlo, ¿verdad? Véalo en línea para que no gaste. Y vea un noticiero. Le aseguro que tanto en el periódico como en el noticiero o en cualquier programa de noticias, usted va a encontrar algo va a encontrar de Estados Unidos y de Israel. En esos dos lugares, cualquier cosa que ahí pasa es noticia, hermano. Es noticia. Y usted dirá, ¿pero por qué es noticia? Por la influencia que estos dos lugares representan. Por eso es noticia. Israel como el pueblo de Dios y Estados Unidos como la mayor potencia mundial, ¿verdad? Por el momento. ¿Por qué le hago esta referencia? Porque cuando el apóstol Pablo habla de que la fe de los creyentes se divulga por todo el mundo, no estaba hablando de todo el mundo como nosotros lo entendemos en nuestro tiempo. Para nosotros hablar de todo el mundo implica literalmente, ¿qué, hermanos? Todo el mundo. No estoy hablando cuando usted se cae y dice que todo el mundo lo vio, no estoy hablando de eso. No hablo de eso, estoy hablando específicamente, de cuando hacemos referencia, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, al mundo en sí. En aquel tiempo, cuando se hacía referencia al mundo, se identificaba el mundo conocido, o en todo caso, se le llamaba el mundo a todo lo que en este caso el imperio dominaba. A todo eso se le llamaba el mundo. Entonces, si el apóstol, o lo pusiéramos en otras palabras, diría que vuestra fe se divulga a lo largo y ancho de todo el imperio, o donde domina todo el imperio. Y el imperio tenía un amplio margen, digamos, de conquista, ¿verdad? Habían conquistado parte de África, buena parte de Asia, casi toda Europa era conquistado por el imperio romano. Ahora, ¿por qué Pablo tenía interés de ir a Roma? Primero, porque había un grupo de creyentes allí que estaba tomando fuerza. Y como todo lo que sucedía en Roma era noticia, si había un lugar apropiado para expandir de una forma maravillosa el mensaje de Jesucristo, era, ¿a dónde, hermanos? En Roma. Era allí. Tomando en cuenta que ya varios creyentes estaban en diferentes esferas del imperio o digamos, de la orden de César. Ya habían varios. Por ejemplo, más adelante, o casi al final de la epístola a los romanos, el apóstol manda saludos, y manda saludos a los creyentes que están en la casa de César. Como que dijéramos en nuestro tiempo, los que están, ¿verdad?, en alguna cartera de Estado, los que están en una posición privilegiada. Ya habían creyentes entrando a esas esferas. Entonces, cuando el apóstol hace referencia, y ahora entendamos el versículo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, repito, a todos los creyentes, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo conocido. ¿Cuál mundo? Todo lo que Roma había conquistado o tenía conquistado para ese momento. Lo interesante acá es que el apóstol dice que él da gracias a Dios con respecto a los creyentes. ¿Por qué daba gracias a Dios respecto a los creyentes? Porque, y aquí vamos a entender esto, porque, hermano, lo que la iglesia
y no me refiero a la iglesia local solamente, sino me refiero al obrar de los creyentes, porque lo que la iglesia hace siempre estará, hermano, al ojo, o estará pendiente, mejor dicho, de los que no son creyentes. La Biblia dice que somos como cartas leídas al mundo. O sea que de nosotros siempre van a haber personas que estén al pendiente, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Porque la finalidad de la iglesia, y eso es algo que continuamente se dice en nuestra iglesia central, que la finalidad de la iglesia es una proyección hacia afuera. Hace años, veía una ilustración, una especie de caricatura que me resultó muy simpática, porque en la caricatura estaba un edificio que se identificaba como la iglesia. Y había unas personas fuera de la iglesia como protestando con carteles. Y los carteles decían: cristianos fuera, cristianos fuera. Y en las ventanas de la iglesia se veían cristianos atemorizados, ¿verdad? Con rostros nerviosos. Y al interpretar, o mejor dicho, al simplemente ver la imagen allí, sin hacer un mayor análisis, uno podría pensar de que están echando a los creyentes. Cristianos fuera. Y no, porque cuando preguntaron, mire, ¿y por qué están diciendo cristianos fuera? Decían en la caricatura, ¿verdad? Decía, porque los hermanos solo encerrados quieren pasar y nosotros los necesitamos aquí afuera. Pero les estaban diciendo, fuera, o sea, salgan de ahí. Dejen de estar encerrados, salgan. Hermano, y esa es la proyección, debería ser la proyección de la iglesia. Un hermano hace un tiempecito, él no, de fuera del país, me decía, ¿y ustedes cómo hacen para que las iglesias crezcan? ¿Qué hacen? Ayunan, oran, tienen días específicos y se reúnen para que el Señor toque los corazones de las almas. Y le decía, pues no digo que esté malo orar para que Dios toque los corazones, no digo que esté malo ayunar para que Dios toque los corazones, no digo que esté malo eso. Pero le decía a él, nosotros no nos encerramos a orar, no nos encerramos a ayunar, todo lo contrario, comemos bien y nos vamos a evangelizar. Y nos vamos, porque esa es la proyección, de eso se trata. Y me decía, pero me imagino que antes se han de reunir y han de tener un tiempo. Le digo, no, nos reunimos, oramos y nos vamos. Porque hay quienes todavía tienen el concepto que la iglesia, hermano, tiene que estar encerradita. Y a veces hasta hemos interpretado mal la porción del Evangelio de Mateo cuando dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por mucho tiempo se creía que el infierno agarraba a patadas la puerta de la iglesia y que los hermanos deteniendo, ¿verdad? O el Señor en todo caso deteniendo la iglesia porque el infierno quería botar las puertas. Y fíjese que cuando usted lee el versículo, cuando usted entiende lo que ahí está diciendo, es una condición totalmente contraria. No es que el infierno va a violentar la iglesia, sino que conforme al versículo y el contexto es que la iglesia va y violenta las puertas del infierno. Por eso dice, y las puertas ¿de qué? Del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, ¿quién violenta a quién? ¿Quién violenta a quién? Retomemos la noticia. La primera vez que usted vea noticias y vea que la policía va a sacar amablemente a unos muchachos a medianoche, usted diga, es que la figura de los cristianos debe ser así. El cristiano tiene que ir. Yo platicaba con uno y mire, yo no sé, bueno, en su locura, ¿sabe cómo le llaman a ese mazo con el que botan las puertas? Pregunte, Chepito. En serio, así le dicen ellos, yo no sé por qué, así le dicen. Así es que, Chepito, ¿dónde estás? Allá está Chepe. Así le llaman, hermano. Entonces cuando van y tipos y avientan las puertas, esa es la figura de la iglesia. Y la puerta esa es la tipificación del infierno. Es que así debería de ser. La iglesia debe ir, hermano, con valentía. La iglesia debe ir, hermano, con cierto grado, y espero darme a entender con lo que voy a decir, con cierto grado de violencia. Porque la Escritura dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Los violentos, dice. Hermano,
¿A qué me refiero entonces cuando digo violencia? Me refiero, hermano, a que qué bonito es cuando no disponemos de una condición específica o limitada para ir y hablarle a alguien de Jesucristo. No significa de que, bueno, solo sábado y domingo podemos evangelizar. Pues no significa eso. Puede ser en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier condición. Lo importante es tener la determinación de hacerlo. Entonces el apóstol Pablo da gracias a Dios porque la fe de los creyentes se estaba divulgando, se estaba propagando. O sea que los creyentes estaban creciendo. La iglesia estaba creciendo en Roma. Estaba creciendo. Ahora, ¿por qué crecía la iglesia? Porque los cristianos estaban teniendo una proyección apropiada. ¿Cuál era la proyección apropiada? Pues no lo dice la Escritura, pero asumámoslo de esta manera. Estaban predicando, hermano, al único que vale la pena predicar y exaltar. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo. 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 Más tardecito que vamos a ir al ministerio, yo creo que la mayoría lo habrá experimentado, lo habrá pasado, de los que vamos, de que de repente más de alguien le pregunta a usted, mire, ¿y ustedes de dónde vienen, pues? Y sabe que por un lado es bonito cuando preguntan, ¿y usted de dónde viene? Yo no sé cómo lo responde usted, pero yo le voy a decir cómo lo respondo yo. Mire, ¿y ustedes de dónde vienen? Mire, eso no es lo importante. Lo importante, número uno, es que usted necesita a Jesucristo. Y después que le hemos ganado a Cristo, ya le decimos, mira, nosotros estamos allá en la iglesia, kilómetros 6,5, pero eso no es lo prioritario. Porque no vamos a predicar de las instalaciones. No vamos a predicar de un hombre, de una persona en específico. Vamos a predicar de Jesucristo. Entonces los hermanos estaban teniendo una buena proyección. Por eso es que la fe de ellos estaba, hermano, propagando, se estaba divulgando, porque estaban predicando apropiadamente. Repito, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, mis estimados hermanos, cuando la fe de los creyentes, hemos dicho, cuando el mensaje de los creyentes se traslada o se transmite apropiadamente, siempre van a haber efectos. Y esos efectos siempre se van a traducir en personas que conocen a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, leamos el versículo 8 y tendrá mayor sentido todavía. Primeramente, doy gracias a mi Dios, dice el apóstol, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, los creyentes en Roma. ¿Por qué da gracias? Porque vuestra fe se divulga por todo el mundo, por todo el mundo conocido. Estaban llegando a todas las esferas, a todos los estratos sociales. Estaba llegando el mensaje. Porque, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, ¿qué dice? Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, el apóstol cuando dice, estoy orando por ustedes, no lo estaba diciendo en un sentido, llamémosle, de preocupación. Todo lo contrario, el apóstol cuando dice, estoy orando por ustedes porque espero que esa condición que les está caracterizando no disminuya. No disminuya. Mire, ¿qué sería bonito en la condición de los creyentes? Para nosotros, ¿qué sería bonito? ¿Sabe qué sería bonito? Que la motivación que todos nosotros experimentamos en algún momento no disminuyera. Que nuestra motivación fuera, hermano, una condición continua y, de ser posible, aún avanzando o creciendo todavía. ¿Qué es lo que sucede y contra qué en algún momento nos enfrentamos? Nos enfrentamos muchas veces con que todos tenemos momentos, llamémoslo de esta manera, de buen arrancón, motivados. Todos tenemos momentos donde queremos hacer y queremos ir, pero de repente toda aquella motivación, de repente todo aquel deseo, todo aquel ánimo, ¿qué sucede? Muchas veces, hermano, disminuye. Y eso pasa en todas partes, eso pasa en todos los ministerios, eso pasa en todas las iglesias, eso pasa. Hablaba con alguien y le decía lo siguiente. Le decía, para mí la experiencia nueva es que van a ser ya 11 años en un mismo lugar. Por misericordia, por gracia, por lo que usted quiera, Dios me ha permitido conocer varios lugares y servir.
antes de acá, en el que más tiempo estuve, eran 3 años, hermano. 3 años. En los otros 2 lugares anteriores, año y medio y año y medio. Y en 11 años que van a ser ya acá, yo le puedo hablar con propiedad, y le voy a hablar de acá, no de otro lugar, de acá. De acá. Lo que yo he visto. Lo que algunos de ustedes quizás conocerán o lo van a relacionar o lo van a asociar. Yo se lo puedo contar. Número 1, la primera vez que salimos a evangelizar. La primerita vez que salimos a evangelizar, que fue en un mes, déjeme ver, abril, mayo, junio, 3 meses después de haber comenzado. Junio, salimos 3 personas a evangelizar. Llegamos hasta aquí específicamente, hasta aquí llegamos. Desde allá del 5:30 hasta aquí, caminando. Ganamos algunas personas para el Señor en aquel momento. Luego comenzamos a crecer y teníamos un solo culto a las 9 de la mañana. Salíamos a evangelizar. Había un hermano que tenía un pick-up. Era pequeño el pick-up, pero iba lleno a evangelizar. Después nos trasladamos para acá. De tener un culto un día viernes en el primer local, que ese último culto que tuvimos allá viernes, hubieron, creo yo que, si mal no recuerdo, 29 personas. Algo así, 29 personas. Estuvimos en el culto allá. Fue viernes. Sábado, para los que se acordarán y los que están con nosotros desde aquel momento, sábado recordarán que fue, hermano, un relajo aquí. Un pandemonio, entonces, dando vueltas, haciendo limpieza, arreglando, acomodando, un relajo completo. Relajo completo, sábado. Domingo a las 9 de la mañana íbamos a tener nuestro primer culto aquí. Y, escúcheme bien, de 29 personas, un viernes allá, tuvimos un culto aquí domingo a las 9 de la mañana, donde habían 165 personas. De 29 a 165. Primer culto. Hicimos un torneo de fútbol para niños. La gente no se quería ir. Tuvimos un culto en la tarde, hermano, que nunca lo habíamos tenido tampoco en el otro local allá abajo. Nunca. Esa semana fue más que interesante. Solo teníamos culto lunes, miércoles, viernes, de jóvenes que ya lo teníamos, y el domingo 2 cultos. En aquel tiempo alquilábamos un microbús y iba lleno el microbús, iba lleno el pick-up a evangelizar. Íbamos con todo. Ese año, hermano, desde el mes de agosto no paramos de hacer bautismos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero del 2011 dejamos de bautizar y después continuamos en abril. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo sé que va a decir, usted tiene la culpa. Yo, ¿por qué? Ve, chi. Hermano, ¿qué pasó? ¿Sabe qué es lo que pasó? Que simple y sencillamente, hay momentos, hermano, momentos emocionalistas o momentos emocionales en donde queremos agarrarlo todo y vamos nítido, vamos bonito, y de repente toda aquella motivación, ¿qué sucede? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Yo le podría decir porque muchas veces fundamentamos nuestra relación con Dios más en las emociones que en verdadera convicción. Más. Se los dije a los que vienen el martes. Y ya le voy a citar otro ejemplo, le voy a citar varios. Le dije a los que vienen el martes se los dije. Los que vienen el martes recordarán estas palabras. Les decía, recién nos pasó, hermano, lo del robo acá. Nos pasó. Y el miércoles, ¿cómo estaba el culto el miércoles? Lleno.
Ahora, ¿por qué cree que se llenó? Yo les decía a los del martes, repito, a los del martes, ¿por qué cree que se llenó? ¿Sabe por qué se llenó? Porque la motivación no era, hermano, decir, no, pues le vamos a echar ganas juntos y vamos a meterle el hombro para salir adelante porque nos vamos a recuperar. Y aquí, no fue esa la motivación. ¿Cuál fue la motivación? ¿Sabe cuál fue? El morbo. ¿Y cómo estarán haciendo? Vamos a darnos cuenta, que nos cuenten el chicle, que nos cuenten el chisme, cómo pasó, cómo sucedió. Pasó esa semana, ¿y qué sucedió? Volvimos a la asistencia normal. Normal. Vámonos a lo que vamos a hacer más adelante, a nuestro ministerio, a pan y chocolate. Cuando comenzó, ¿recuerda cómo íbamos? ¿Recuerda cómo íbamos? 30 y algo. Hermanos, pero cantidad. Pregunta, ¿y qué pasó pues? ¿Y qué pasó? Otra vez le voy a decir, no me voy a decir, usted tiene la culpa. Ve, otra vez yo. Hermano, ¿qué pasó? Simple y sencillamente es que muchas veces fundamentamos nuestra relación con Dios en las emociones más que en la convicción. Ya les he contado de que, bueno dicho, ya lo hemos visto a la luz de las Escrituras, que a Jesús, a nuestro Señor Jesús, le bajó la asistencia, hermano. ¿Y por qué le bajó la asistencia a Jesús? No me va a decir, ve, él tiene la culpa. ¿Por qué le bajó la asistencia a Jesús? Sí, hermano, más de 9,000 personas andaban con él. Más de 9,000. Y de repente, ojo, le hicieron una pregunta. Piense en la motivación de la pregunta. Señor, le dijeron, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué le preguntaron eso? Le preguntaron eso porque la asistencia le había bajado al Señor. Le había bajado. ¿Y por qué le bajó la asistencia? Porque cuando aquella multitud comenzó a seguirlo, Jesús los confrontó y les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Busquen, les dijo, el verdadero alimento, el pan que no perece. Pero ustedes me siguen, ¿por qué les di de comer? Está como aquellos que buscan a Dios por lo que Dios les puede dar. Y dos cosas suceden cuando buscamos a Dios solo por lo que Él nos puede dar. Cuando Él nos da lo que queremos, nos vamos. O cuando Él no nos da lo que queremos, igual nos vamos. Significa que nuestra relación con Dios no está fundamentada en una convicción, en un agradecimiento, en el regalo por lo que Él nos ha dado, la salvación, sino por lo que Él nos da solamente. Mis estimados hermanos, el apóstol Pablo, cuando ora por los creyentes, su oración era, yo espero que esa determinación, que ese ímpetu con el que ahora están predicando, están llevando el mensaje, con el que se están desarrollando, no disminuya. ¿Por qué? Porque está teniendo resultados, porque el evangelio está creciendo en el imperio, en todo el mundo conocido. Estamos llegando a más sectores, estamos llegando a más personas, estamos llevando el mensaje, como decía hace un momento, a todos los estratos sociales. Vamos bien. Y cuando vamos bien, ¿de qué hay que cuidarse? Escuche esto. Cuando vamos bien, ¿de qué hay que cuidarse? De no perder ese buen ánimo, de no perder esa motivación. Hay un estudio que pasa a nivel grupal y también pasa a nivel individual. Este estudio dice que después, óigame bien, después de haber tenido un tiempo intenso y agradable de éxitos y victorias, viene un periodo, hermano, de estancamiento. Viene un periodo, hermano, en donde la actividad o la intensidad disminuye. Y eso pasa. Aquí es comprobable eso aquí. Es comprobable. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Armamos una campaña como el año pasado que hicimos campaña, ¿de acuerdo? Hicimos campaña, predicador tal día. Imagínense que asumamos que este año hacemos una campaña desde miércoles.
Traemos un predicador miércoles, traemos otro predicador jueves, traemos otro predicador el viernes. El viernes tenemos vigilia, el sábado tenemos actividad especial y lo hacemos afuera, y el domingo tenemos celebración, cerramos con Santa Cena y tenemos música especial, y el domingo a la tarde cerramos. Pregunto, domingo a la tarde cerramos. Tenemos culto desde el lunes, no hemos parado, pero la campaña comenzó el miércoles. Piensen esto. Una semana intensa, una semana bonita, una semana de victoria, de servicio, de trabajo. ¿Cómo cree que estaría el lunes después del cierre de campaña? ¿Cómo cree que estaría el culto? ¿Cómo cree que estaría? ¿Cómo estaría esa siguiente semana después de toda esa actividad? ¿Sabe que los cristianos nos agarramos vacación? Ya fuimos toda la semana, fuimos a la vigilia, fuimos a la actividad, hicimos esto, estuvimos hasta el cierre de campaña. ¿Y va a ir el lunes al culto? Ay, no, hay que descansar. ¿Descansar de qué usted? ¿Descansar de qué? Hermano, esa es la condición. Por eso es que el apóstol dice, miren, yo voy a orar por ustedes, pero voy a orar para que esa motivación no disminuya, porque es lo que les pasa a todos los creyentes, como he dicho, a todas las congregaciones les sucede. No es una condición exclusiva de nosotros, ni es una condición, hermano, que se hace presente en este tiempo, es que siempre ha sucedido, siempre, siempre. Después de un periodo de constantes victorias y de las cosas han sido maravillosamente bien, viene un periodo, un tiempo, hermano, de bajón. Viene un tiempo de bajón. Entonces, por eso el apóstol dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Señor, que no les baje el ánimo, que no les baje el ánimo, que no les baje. ¿Sabe usted que hace 5 años más o menos, hace 5 años, allá por el año 2012, 2013, por ahí, 2012, 2013, éramos como servidores, éramos alrededor de 74, 78 servidores. Eso éramos. Ahora somos 54, 56, algo así. Pregunta, ¿qué pasó? Sí, yo ya sé otra vez. ¿Verdad? No, hermano. No. ¿Sabe qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a veces nosotros creemos o pensamos de que en el Señor todas las cosas van a ser suaves, van a ser tranquilas, que todo va a ir, pero mire, tiene que ir de las 1000 maravillas. Y déjeme decirle que no es así. Que muchas veces Dios permite circunstancias para forjar en nosotros carácter. Para forjar en nosotros carácter. ¿Y qué es forjar en nosotros carácter? Que usted llegue a la determinación que el apóstol Pablo dijo en algún momento, ¿qué pues me puede apartar del amor de Cristo? Yo le pregunto a usted, ¿qué lo separa, qué lo aparta del amor de Cristo y qué lo aparta, hermano, de su llamado, de su servicio? ¿Qué lo aparta? Porque usted me dice que los problemas, hermano, problemas siempre han habido, siempre van a haber y seguirán habiendo, siempre, siempre. Por eso en la carta a los Corintios el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto en vosotros los que son aprobados. En otras palabras, para que usted se dé cuenta de qué está hecho. Para que usted se dé cuenta de qué está hecho. Para que usted se dé cuenta de eso. Y uno no sabe realmente qué tanta es la determinación que tiene o qué tan fuerte es su convicción, sino, hermano, hasta que está en situaciones
complicadas. Hasta entonces se da cuenta. Hasta entonces. Yo le hago una pregunta, yo le preguntaría a usted, mejor dicho. Le preguntaría a usted, ¿cuántos de los que están aquí les hace daño el agua llovida? ¿Cuánto les hace daño? Ahora yo le dijera, ¿y usted por qué sabe que le hace daño el agua llovida? ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe? O mejor, cambiemos la pregunta, similar, pero agreguémosle. ¿Cómo sabe usted que le hace daño o que no le hace daño el agua llovida? ¿Cómo lo sabe? Porque ya se mojó. Si no se hubiese mojado, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Bonito es cuando hay